Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La resiliencia soviética. Bienvenidos a esta segunda entrega de hoy, lunes 9 de febrero de 2026. Como les comenté en el primer reporte, la densidad informática de esta jornada es excepcional y nos obliga a profundizar en los hilos que mueven la diplomacia y la infraestructura. Hoy vamos a poner bajo la lupa dos temas fundamentales. Primero, los 10 puntos clave de la reciente entrevista del canciller ruso Sergei Lavrov con TV BRICS, y segundo, un análisis técnico necesario para entender por qué, a pesar de los ataques masivos, el sistema energético ucraniano no colapsa totalmente, mientras ciudades fronterizas como Belgorod enfrentan crisis severas. ¿Es una cuestión técnica o una estrategia de propaganda? Vamos a analizarlo con la frialdad que los hechos exigen. Así pues, que ¿por qué no se apaga Kiev? La resiliencia soviética. Desde una perspectiva técnica externa hay una pregunta recurrente. Si los ataques rusos son tan devastadores como se reporta, ¿por qué Kiev no es un desierto helado? La respuesta está en la herencia de ingeniería de la era soviética. Por ahí me preguntaban en comentarios, Rodolfo, ¿son estas plantas nucleares de la era soviética? Sí, la respuesta es sí. Ucrania posee una red eléctrica diseñada para la Guerra Fría, con una redundancia y una capacidad de interconexión pensada para resistir incluso impactos nucleares tácticos. Los observadores que vemos esto, pues notamos una gran mentira en la narrativa mediática. Ucrania exagera el daño para asegurar el flujo de ayuda financiera y militar, pero utiliza sus múltiples circuitos de respaldo para mantener la operatividad urbana. En contraste, ciudades como Belgorod, al ser objetivos de ataques asimétricos y artillería, sufren daños en nodos de distribución local que son más difíciles de puentear de forma inmediata. No es que uno sea más fuerte que otro, es que estamos viendo dos doctrinas de guerra de infraestructuras distintas. Y bueno, hablaremos de Lavrov y el nuevo orden, ¿no? 10 puntos claves que he seleccionado de la entrevista que el diplomático ha dado a TV BRICS. Pues yo diría que marca la hoja de ruta de lo que el bloque euroasiático busca consolidar en este 2026. Así pues que como observadores acá desde la butaca de qué hablan Geo, pues hemos detectado 10 puntos de ruptura en el orden anterior. Lavrov versus el plan Dimitri, el fracaso de Áncoras. Entremos al terreno pantanoso directamente. Lo que ha revelado Sergei Lavrov en su entrevista con TV BRICS es esencialmente el acta de defunción de un intento de acuerdo. Muchos hablaban del llamado Plan Dmitriev, una propuesta masiva de 1,2 billones de dólares para intentar encauzar las relaciones económicas y la paz en Ucrania. Pero Lavrov ha sido tajante. Estados Unidos no ha cumplido con las condiciones pactadas en Áncoras. Así pues que lo que vemos es un cambio de paradigma. Moscú parece haber llegado a la conclusión de que Washington no busca una solución duradera, sino transformar una posible paz en un simple alto a fuego que permita a Kiev y Europa rearmarse. Lavrov lanzó lo que muchos interpretan como una verdadera advertencia final. Si no hay juego limpio y si las promesas en áncoras se quedan en papel mojado, la diplomacia cede su lugar definitivamente a la fuerza. Aquí el primer punto clave que debemos entender. Rusia aceptó propuestas de áncoras para viabilizar la reunión, pero tras las consultas de Estados Unidos con Kiev y Bruselas, ahora le piden a Moscú concesiones adicionales. Para la Cancillería rusa, esto es una señal de que la política exterior estadounidense sigue siendo dictada por intereses que no buscan la estabilidad, sino la capitulación económica del rival.
Si Trump decide imponer nuevas sanciones en lugar de negociar sobre lo ya acordado, pues estaríamos ante el fin de la vía diplomática en este 2026. Ahora, unos puntos claves que me llaman la atención. La advertencia de Lavrov. Aquí tenemos que subrayar este mensaje directo a la administración Trump. Está diciendo, hicimos nuestra parte en áncoras. Ahora les toca a ustedes cumplir. Es un ultimátum, pues, disfrazado de entrevista, ¿no? El plan Dmitriev. Esto hay que tomarlo como una herramienta de presión empresarial, pues que, como podemos ver ahora, ha fallado frente a la realidad política. No se puede comprar una paz estratégica con 1.2 billones de dólares si las condiciones de seguridad en el terreno, pues, no se respetan. Así que nos topamos con el escenario de todo o nada. La encrucijada, ¿no? Si no hay acuerdo sobre lo pactado en Áncoras, el siguiente paso no es otra reunión, es la lucha hasta el final. Así pues, amigos de que hablan Geo, pues los puentes se están quemando. Era importante el fin de la expectativa sobre Washington. En diplomacia, el tiempo verbal lo es todo. Y lo que ha dicho Sergei Lavrov es demoledor. Lo importante para nosotros era la postura de Estados Unidos. Ese era, era, en pasado, nos indica que la ventana de oportunidad para que Washington actúe como el garante de una solución en Ucrania se está cerrando, si es que no se ha cerrado ya. Desde nuestra perspectiva como observadores acá en De qué hablan Geo de esta entrevista, queda claro que Moscú puso todas sus fichas en la capacidad de la administración estadounidense para meter en cintura a una Unión Europea sumida en lo que Lavrov denomina rusofobia abyecta. Pero tras los acuerdos fallidos de Áncoras, el reconocimiento es amargo. Estados Unidos ha fracasado en su capacidad de resolución. Si Washington no puede o no quiere cumplir lo pactado, para el Kremlin no hay diferencia entre entre los estadounidenses y cualquier otro antiguo socio que rompió su palabra en el pasado. Esto nos deja en un escenario de máxima incertidumbre. Si la postura de Estados Unidos ya no es el factor determinante, porque no tiene credibilidad, ¿qué queda? Queda la resolución por la vía de los hechos en el terreno. A ver, como analistas debemos entender que cuando una potencia deja de valorar la palabra de su contraparte, el lenguaje diplomático se agota y solo lo que queda es el lenguaje de la fuerza. El plan Dmitriev de cooperación económica parece ahora un espejismo frente a esta realidad política. Y aquí tenemos que resaltar unos puntos. La decepción estratégica. Aquí podemos ver a Lavrov con enfado, ¿no? Podríamos decir un enfado pasajero, sino una conclusión calculada, podríamos decir. Dice, Rusia esperó, aguantó y negoció en áncoras. Pero la conclusión que podemos ver de Lavrov es que el interlocutor no tiene el peso necesario para cerrar el trato. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver la frustración de Lavrov, que no la enseña, no la demuestra. El hombre es un gran diplomático, pero se da a entender, ¿no? El papel de Europa. Destaca cómo ignora a Bruselas, ¿no? Y se enfoca solo en lo que quién tiene el poder real. Y cómo incluso eso, eso ha fallado. Para Moscú se puede ver que Europa es un actor secundario. El problema es el actor principal, Estados Unidos. Y esto conlleva consecuencias para el conflicto, ¿no? Sin un interlocutor creíble en Washington, pues la guerra en Ucrania deja de ser un problema que se resuelve en la mesa y pasa a ser una cuestión de desgaste total, una cuestión en el terreno.
Dominio económico y la guerra de los petroleros, ¿no? El tercer punto de Lavrov en TV BRICS nos lleva directamente al bolsillo del mundo. Lavrov ha admitido la decepción de Moscú ante lo que consideraban un doble juego de Washington. Mientras se habla de paz en las mesas de negociación en alta mar, se libra una guerra contra los petroleros. Rusia acusa directamente a Estados Unidos de violar la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar para asfixiar sus exportaciones. Aquí podemos observar una táctica de dominio económico, ¿no? Y muy agresiva. Lavrov señala que Washington no solo ha vetado la energía rusa en Europa, sino que ahora intenta prohibir que sus socios como India accedan al crudo barato, forzándolos a comprar gas natural licuado, GNL estadounidense, a precios exorbitantes. No es solo una cuestión de seguridad, es una reestructuración forzada del mercado energético mundial utilizando sanciones heredadas de la administración Biden, que curiosamente se están prorrogando en este 2026. Lo interesante aquí es la honestidad brutal de la diplomacia estadounidense, ¿no? Según lo expone Lavrov, la fórmula de Washington ha sido siempre primero Ucrania, luego todo lo demás. Han utilizado este conflicto como palanca para intentar obligar a Rusia a una paz descarada, bajo amenazas de colapso económico. Sin embargo, como observadores externos que somos, ¿no? Que no estamos sentados en la mesa, podemos ver que esta táctica está acelerando precisamente lo que el BRICS propone. Un sistema financiero y comercial paralelo donde el dólar y las leyes estadounidenses dejen de ser el árbitro único. La pregunta es, ¿puede un Estado con el peso de Rusia aceptar estas condiciones sin comprometer su propia existencia? Hay que exponer este punto, la igualdad en el alta mar, ¿no? Yo diría que esto hay que resaltarlo, el derecho del mar. Rusia está elevando el tono sobre la intercepción o el sabotaje a su flota en la sombra. Esto ya no es solo sanciones, es una confrontación directa en rutas comerciales internacionales, que obvio conlleva al negocio del GNL, ese beneficio único y exclusivo, pero para Estados Unidos. Miren, como observadores desde este cubículo, lo único que podemos decir, pues no se puede ignorar que la salida de Rusia del mercado europeo ha sido el mayor negocio de la historia para las empresas de gas estadounidenses. ¿Mm? Y esto lleva, por supuesto, a la palanca de la paz descarada. ¿Qué significa? No es una paz negociada entre iguales, es una paz impuesta a través del chantaje económico. Y Lavrov acaba de decir que el tiempo de aceptar esos chantajes, pues, se ha terminado. Entremos en el mapa de control, el Nord Stream y el Turkish Stream. Aquí llegamos al cuarto punto de Lavrov. Y aquí la diplomacia se quita la máscara. Lo que el canciller ruso está planteando es una acusación de coerción económica global. Según Lavrov, Washington no solo busca gestionar el fin del conflicto en Ucrania, sino que está utilizando esta crisis para consolidar el control total sobre las rutas de suministro energético de todos los países líderes. Miren, desde nuestra perspectiva, acá de que hablan Geo, como análisis externo, lo que está sucediendo, es imposible ignorar la lista de infraestructuras mencionadas. El Nord Stream, destruido hace 3 años en circunstancias que aún generan debate internacional. El sistema de tránsito ucraniano y el Turkish Stream. La tesis de Moscú es clara. Estados Unidos está utilizando aranceles, prohibiciones y sanciones para eliminar la competencia leal y asegurar que todos los continentes dependan de las rutas bajo su supervisión. Para Rusia, aceptar un acuerdo en Ucrania que no resuelva este asedio económico sería, en sus palabras, hacer la vista gorda ante el pisoteo de sus intereses vitales. Lo que vemos es que Rusia está vinculando la resolución del conflicto con el derecho a la libre competencia comercial.
Lavrov advierte que estas medidas coercitivas son incompatibles con la competencia leal y que están obligando a países fuera del bloque occidental a reconsiderar sus alianzas. No se trata solo de quién controla una ciudad en el Donbass, sino de quién tiene la llave del grifo energético que alimenta a Europa y Asia en este 2026. La pregunta que queda en el aire para nosotros ¿es posible una paz en Ucrania mientras persista esta guerra de gasoductos? Ya como podemos ver, es un juego sucio, estratégico, pero sucio de Estados Unidos. Es esa geopolítica de la infraestructura, ¿no? El control del tránsito. Podemos ver que es poder. Moscú ve una estrategia de tenaza, donde Estados Unidos controla la entrada del GNL por el mar y bloquea las rutas terrestres por el este. ¿Se dan cuenta? Y esto lleva a un mensaje a los otros países. Hay que resaltar que Lavrov menciona a otros países del mundo. Es un mensaje para el sur global. Hoy somos nosotros. Mañana serán sus rutas de suministros las que Washington querrá controlar. Y ya lo está haciendo, como podemos ver en Cuba. Le están cerrando el grifo a Cuba. Le están quitando las llaves a Venezuela. Ojo, es que vamos a tener que regresar a tocar el tema de Venezuela porque la situación no está muy clara en Venezuela, amigos. Cómo se están desarrollando las cosas en Venezuela, vamos a tener que entrar otra vez en el tema. Pero bueno, sigamos con Lavrov. Miren, debemos entender que para Rusia la guerra no termina cuando dejen de caer misiles, sino cuando se levanta el bloqueo a sus capacidades de exportación. O sea, no es solamente sentarse, firmar el arreglo de las fronteras. Ya hablamos de esto en el video anterior, de que no solo se trata solo de fronteras, pero ahora como también podemos ver, es no solo cuestión de la retaguardia, sino factores externos como las exportaciones e importaciones internacionales. Y bueno, el giro a Eurasia. Adiós a Occidente. Llegamos al quinto punto de Lavrov, y es quizás el más estratégico de todos. El canciller ha señalado lo que considera el nuevo bastión de Rusia, la Gran Asociación Euroasiática. Lo que detectamos aquí es una decisión de ruptura definitiva. Moscú parece haber cambiado las promesas poco fiables de Occidente por una red de alianzas que incluye la Unión Económica Euroasiática, la OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, y la ASEAN. Fíjense en los nombres que Lavrov pone sobre la mesa, porque aquí es donde se moverá el dinero y la energía en los próximos años. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, el corredor de transporte norte-sur, que conecta Rusia con India a través de Irán, ¿verdad? Y por supuesto, la ruta del Mar del Norte en el Ártico. Para Rusia, el futuro ya no está en intentar arreglar lo roto con Washington, sino en construir una infraestructura paralela donde el sur global tenga la voz cantante. Así pues que aquí tenemos que notar o debemos notar la premisa de este giro, ¿no? La convicción de que Estados Unidos está perdiendo su peso relativo en la economía global. Lavrov está enviando un mensaje claro. Mientras Washington usa sanciones para controlar el viejo mundo, el resto del planeta está creando uno nuevo. La apuesta de Rusia es que para cuando el conflicto de Ucrania se resuelva de una forma u otra, su economía ya estará tan integrada en Eurasia que las sanciones occidentales serán simplemente irrelevantes. Es una carrera contra el tiempo por la independencia económica total. A ver, ciertos puntos de reflexión. La ruta del Mar del Norte, ¿no? Vemos que Rusia busca convertir el Ártico en su propio canal de Suez, una ruta que nadie en Occidente puede bloquear o sancionar, ¿verdad?
El corredor norte-sur. Hay que destacar la conexión con India. Ese es el bypass definitivo del Mediterráneo. Rusia está conectando sus recursos directamente con el mercado más grande del mundo sin pasar por aguas controladas por la OTAN. El fin de una era, ¿no? Lavrov está diciendo que ya no hay vuelta atrás. Incluso si mañana terminan las sanciones, el foco de Rusia ya se movió. El eje del mundo se está desplazando a nosotros y lo estamos documentando en tiempo real. Palabras de Lavrov. BRICS y el cortafuegos financiero, ¿no? No intervengan. Llegamos al sexto punto de Lavrov y es una advertencia directa a la administración Trump. No intervengan en los BRICS. Amigos de qué hablan Geo, estamos presenciando un movimiento de protección sin precedentes. Lavrov ha dejado claro que los países del grupo van a coordinar su seguridad energética en respuesta directa a las medidas que Washington tome en el sector global. Ya no se trata de acciones individuales, sino de un bloque reaccionando en conjunto. Y esto es lo que más le da alergia a Donald Trump. Países unidos. A él le gusta la división, ¿no? Países solitarios, atacarlos, apretarlos eh, uno por uno. Pero aquí se está enfrentando con una unión y no de países peques, ¿eh? Fíjense en la estrategia técnica. Los BRICS están cancelando la creación de mecanismos de pago e inversión que sean totalmente independientes del control de Washington. ¿Por qué? Porque según el análisis de Moscú, Estados Unidos utiliza su dominio del sistema financiero para exigir concesiones unilaterales en todas las áreas de la economía. Aquí vemos cómo el objetivo del BRICS es crear un seguro de vida financiero. Si Estados Unidos decide sancionar a un miembro o bloquear sus rutas energéticas, el resto del bloque ya tendrá listos los puentes para seguir operando. ¿Se dan cuenta? Para nosotros, esto significa que la verdadera guerra de independencia de este 2026 no es solo por territorio, es por el código fuente de las finanzas globales. Lavrov está enviando una señal. Cualquier intento de Trump por imponer su dominio económico sobre los socios de Rusia solo acelerará el divorcio financiero del sur global. Es una partida de ajedrez donde el control de Washington está siendo desafiado por una arquitectura paralela que ellos no pueden apagar. La pregunta es, ¿podrá el sistema internacional sobrevivir a esta partición en dos mundos económicos? Y aquí, por favor, permítanme hablarles de una noticia que encontraba antes de empezar a editar el video. Creo que vale la pena hablar de ello. Poner atención a esto, ¿eh? Esto no tiene que ver con la discusión de Lavrov, pero en el contexto sí. China pide a los bancos que limiten su exposición a la deuda estadounidense. Noticias de Bloomberg. Según se informa, las tensiones geopolíticas y la volatilidad en los mercados bonos estadounidenses han estado generando preocupaciones sobre el riesgo. China ha instado a sus bancos a reducir su exposición a la deuda del gobierno estadounidense, citando la volatilidad del mercado y los crecientes riesgos financieros y geopolíticos, informó Bloomberg a personas familiarizadas con el asunto. Durante la última década, China ha reducido progresivamente sus tendencias de bonos del Tesoro estadounidense, lo que ya ha llevado a superar a Japón y al Reino Unido como los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense. Desde que se alcanzó un máximo alrededor de 1,3 billones de dólares en el 2013, sus tendencias se han reducido prácticamente a la mitad, hasta situarse entre 650 y 700 mil millones de dólares, alcanzando niveles no vistos desde 2008. Pekín ha recomendado, ojo, ha recomendado a las principales instituciones financieras chinas que limiten las nuevas compras de bonos del gobierno estadounidense y reduzcan las posiciones con alta exposición. Según fuentes que hablaron con el medio el lunes, eh,
Según se informa, la guía no se aplica a las tenencias estatales oficiales de Pekín. Según el informe que cita la Administración Estatal de Divisas de China, los bancos chinos poseían aproximadamente 298 mil millones de dólares en bonos denominados en dólares en septiembre. Se desconoce cuánto de ese total correspondía a bonos del Tesoro estadounidense. Miren, ¿qué es lo que está pasando? Los chinos, pues, han visto lo que le ha sucedido a los rusos, que, bueno, no es ningún secreto, ¿no? Tanto la Unión Europea como los estadounidenses, pues congelaron las reservas rusas. Los chinos saben perfectamente bien que los siguientes son ellos. Entonces así, de a poco, shuai shuai, rega rega, polaco polaco, los chinos están empezando a reducir los bonos estadounidenses. Medidas precautorias. Y por supuesto que las tienen que haber. ¿Qué indica esto? Que el gran golpe se avecina. El gran golpe del BRICS se avecina y el gigante estadounidense va a patear y va a patear duro. ¿Qué es lo que está haciendo China? Está tomando contramedidas. Contramedidas para ese futuro oscuro que se le aproxima a Estados Unidos. ¿Mm? Así que entremos al descanto con Trump. ¿Realismo o impotencia? Llegamos al séptimo punto de Lavrov y aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, yo diría, para muchos. Existe una disolución creciente en Moscú y esta vez apunta directamente a Donald Trump. Miren, aquí debemos mirar a los hechos. En abril de 2025, la administración Trump prorrogó la orden ejecutiva 14024, la misma que declara Rusia una amenaza inusual y extraordinaria por la seguridad de Estados Unidos y justifica la congelación de sus reservas. ¿Ok? Lavrov ha sido irónico al respecto, señalando que Trump mantiene vigente una orden que acusa a Rusia de interferir en las elecciones, algo que el propio Trump niega a diario. Pero más allá de la retórica, lo que vemos es que las sanciones contra gigantes como Lukoil y Rosneft no solo siguen ahí, sino que se reforzaron apenas un par de semanas después de la reunión de áncoras. ¿Mm? Para el análisis internacional, esto plantea una pregunta seria. ¿Es Trump incapaz de controlar su propia política exterior o está utilizando la buena voluntad de Moscú para extraer concesiones sin dar nada a cambio? Miren, desde mi perspectiva independiente, ¿no? Lo que yo observo acá es la continuidad de lo que Lavrov llama bidenismo, ¿no? Bajo la administración republicana. O sea, un Biden, todo estilo Biden, pero con una administración republicana. O sea, no hay cambio. Lo que dice, no hay diferencia. Y como siempre se ha dicho, republicanos y demócratas son alas de la misma ave, del mismo pajarraco. Parece que la estructura del Estado profundo en Washington es mucho más resistente de lo que sugerían las promesas de campaña. Si Trump sigue imponiendo sanciones mientras pide negociaciones de paz, Moscú ya ha enviado su respuesta. El tiempo de las concesiones unilaterales se ha terminado. Estamos ante un Trump que parece atrapado entre sus promesas a Putin y la hostilidad sistémica de su propio aparato de gobierno. ¿Es falta de voluntad o falta de poder real? ¿Mm? ¿O no tiene los que debería de tener como varoncito? ¿Mm? La inercia de las sanciones. Esas órdenes ejecutivas son difíciles de revertir políticamente. Miren, aquí se nota que Trump prefiere mantener las sanciones de Biden para no parecer débil ante el Congreso. Pero eso dinamita cualquier puente con el Kremlin. El contraste de áncoras, esa rapidez de las nuevas sanciones. Esto es un dato frío. Te reúnes en áncoras para buscar la paz y 2 semanas después sancionas a las petroleras del país con el que estás negociando. ¿Qué es esto? Eso, en lenguaje diplomático, es una señal de hostilidad, no de acuerdo.
Obviamente, vemos una trampa, lo que se le llama la trampa de la buena voluntad. Rusia parece haber llegado a la conclusión de que Trump está intentando comprar barato. Quiere que Moscú ceda en Ucrania a cambio de levantar sanciones que él mismo sigue firmando y prorrogando. Es una táctica de negociación que, según Lavrov, pues ya no funciona. India en la mira. La guerra por el arsenal del BRICS. El octavo punto de Lavrov toca una fibra sensible: la relación técnico-militar entre Rusia e India. No podemos ignorar las recientes abrasivas declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Lutnick ha dicho abiertamente que las compras militares de India a Rusia irritan a Washington y que deben terminar si Nueva Delhi quiere una relación realmente positiva con la Casa Blanca. Pero analicemos esto con frialdad técnica. Aproximadamente el 60% del hardware militar indio es de origen ruso-soviético. Desde los cazas Su-30 MKI hasta el formidable sistema de defensa aérea S-400, pues entendemos que cambiar el origen de un arsenal no es como cambiar el proveedor de una oficina. Implica décadas de logística e entrenamiento, compatibilidad y tecnología. Y no solo esto, compartir tecnología, pues algo que los estadounidenses no lo hacen. Lavrov acusa a Washington de intentar controlar estos vehículos para perjudicar no solo a Rusia, sino a la soberanía de los miembros del BRICS. Muy honesto estuvo Lavrov, siempre con su nivel diplomático, pero muy, muy honesto. Lo que estamos viendo es un choque de doctrinas. Por un lado, Estados Unidos utiliza su peso comercial y amenazas de sanciones para forzar a India a comprar tecnología estadounidense. Por otro lado, India mantiene su política de autonomía estratégica, recordando que Rusia les ha transferido tecnología que Occidente suele negar. Esto yo diría que es un punto crítico. ¿Hasta dónde llegará la presión de la administración Trump antes de que India decida que su lugar definitivo está en el sistema paralelo que proponen los BRICS? La soberanía militar de la mayor democracia del mundo está, pues como podemos ver, bajo un examen sin precedentes. Esa declaración de Howard Lutnick, ¿no? Lutnick ha sido directo. Para él, comprar armas rusas es meterse bajo la piel de Estados Unidos. Es un lenguaje que en Nueva Delhi se interpreta como una falta de respeto a su autonomía estratégica. Conociendo a la gente de India, sabemos que es así. Yo trabajé años con personas de nacionalidad de la India, eh, en el ámbito militar, por supuesto, ¿no? Ya, muy educados, personas muy educadas, con mucha historia, cultura. Muy buena comida, ¿eh? Uf, comida india, los curries. Mm. Dependencia histórica. Como observadores, aquí hay que ser realistas. India no puede apagar su herencia soviética de la noche a la mañana. Sus pilotos, sus técnicos y sus fábricas hablan el lenguaje técnico de Rusia. Mm. La apuesta de los BRICS. Lavrov usa esto para decir, miren, Estados Unidos no quiere socios, quiere clientes que obedezcan. Es una narrativa muy potente para los países del sur global que temen perder su independencia militar. El enemigo permanente, la visión de no retorno de Moscú. Aquí llegamos al noveno punto de Lavrov y es quizás el más sombrío desde el punto de vista de la resolución de conflictos. El canciller ruso ha dejado claro que tras analizar las acciones de Washington, Londres y Bruselas, la conclusión en Moscú es una sola. Rusia será tratada como un enemigo permanente mientras no esté dispuesta a someterse y ceder sus posiciones estratégicas. No importa quién ocupe la Casa Blanca, como siempre les he dicho, la estructura de poder occidental parece haber fijado un objetivo inamovible. Yo le llamaría agenda.
Es la misma agenda de siempre. Lo único que cambia es la cara del presidente. Así que, desde mi perspectiva de como análisis externo, ¿no? Lo que yo veo acá es una denuncia de guerra total en el plano diplomático y económico. Lavrov describe un escenario donde el lenguaje de la diplomacia ha sido sustituido por el lenguaje del estrangulamiento, sanciones para forzar traiciones entre aliados, bloqueos navales bajo pretextos técnicos y una presión constante sobre el sistema financiero. La pregunta que lanza Lavrov al aire, ¿hasta cuándo se puede tolerar esto? ¿Mm? No es retórica, es el preludio de una respuesta que podría escalar más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Para nosotros, como observadores de lejos, ¿no? Lo que significa esto es que el margen para un punto medio se ha evaporado. Si Moscú percibe que el objetivo final de Occidente no es la paz en Ucrania, sino la capitulación total de Rusia como potencia, entonces cualquier negociación es vista como una trampa para ganar tiempo. Estamos ante una ruptura del orden internacional donde las reglas de convivencia han sido reemplazadas por una lucha de suma cero. Estamos ante el preludio de una ruptura de las relaciones diplomáticas. Y les pregunto esto porque esto es realmente serio. Si a palabras, ahí detrás de los escenarios, sabíamos que todo el mundo estaba contra Rusia, pues Lavrov hoy lo viene a decir con letras capitales, más claro que el agua, diplomáticamente disfrazado en una entrevista. Esa inercia del conflicto, ¿no? Aquí se nota o notamos para Moscú, Ucrania es solo el síntoma. La enfermedad, según Lavrov, es la negativa de Occidente a aceptar un mundo multipolar. ¿Se dan cuenta? Ese asedio a los aliados, ¿no? Rusia denuncia que se está intentando obligar a sus aliados a traicionarlos. Y es cierto. Esto es una referencia directa a la presión sobre países de Asia Central y el Cáucaso, una zona de influencia que Moscú, pues, considera vital. Y esa pregunta de Lavrov, ¿no? Ese ¿hasta cuándo? Sugiere que Rusia está agotando su paciencia estratégica. Aquí debemos estar atentos a cuál será la respuesta física a este estrangulamiento económico que menciona Sergei Lavrov. Ahora bien, paz o capitulación, la realidad de las luces apagadas. El décimo punto de Lavrov en TV BRICS es una línea en la arena. No habrá una paz vergonzosa. El canciller ha dejado claro que Rusia no aceptará un acuerdo que solo sea un parche. La seguridad para Moscú ahora significa dos cosas de jure, por la ley: la desmilitarización total de Ucrania y la protección absoluta de los derechos de los rusoparlantes en los que ellos ya se consideran sus nuevas regiones. Lavrov es tajante. No permitirá que el Estado nazi, creado por Occidente, permanezca en sus fronteras. Se los anticipé, ¿eh? Una entrevista muy interesante de Lavrov en este 2026. El paz de facto versus de jure, ¿no? Lavrov está diciendo que no se aceptarán un alto al fuego que deje las cosas en el aire. Quieren que el mundo reconozca legalmente las nuevas fronteras. ¿Ok? Choque de torres o reverencia a Trump. Miren, para cerrar este radar doble, debemos mirar hacia las torres del Kremlin. Lo que hemos visto hoy es una paradoja que solo se entiende en los pasillos de alta política rusa. Por un lado, tenemos a Sergei Lavrov lanzando un manifiesto de ruptura en TV BRICS, alineado con el pensamiento más duro de Dmitry Medvedev y su reciente ensayo sobre la teoría de la conspiración legal. Lavrov nos dice, no hay futuro económico con Estados Unidos. Nos han fallado. Pero casi al mismo tiempo, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov,
sale a decir que el espíritu de Áncoras sigue vivo y que las conversaciones a puerta cerrada continúan. Entonces, ¿a qué juegan? Para muchos observadores, esto podría ser una diplomacia de megáfono, ¿no? Coordinada. Lavrov golpea la mesa públicamente para marcar posición, mientras Peskov mantiene la puerta entreabierta por si Trump decide finalmente cumplir su palabra. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad del terreno. Como bien señala el analista Yuri Podoliaka, ese espíritu de áncoras del que habla Peskov se ha vuelto rancio. Tras 6 meses de promesas incumplidas y nuevas sanciones contra el petróleo ruso, el margen para un acuerdo es casi nulo. Mientras el Kremlin mantenga estas dos voces, el mensaje para Washington es claro. Rusia está lista para la paz de áncoras, pero tiene el dedo en el gatillo de Eurasia. ¿Es una última reverencia a Trump o el inicio del fin de la diplomacia? Esto, amigos, lo vamos a ver muy pronto en los próximos días. Y ahora sí, dejemos por un lado la entrevista de Lavrov. Para mí, estos han sido los 10 puntos más importantes de la entrevista que se brindó a TV Brix. Espero que lo hayan encontrado interesante. Ahora, hablemos de Belgorod al límite y esa táctica de saturación. En los videos anteriores hemos venido hablando de esta gran respuesta de los rusos. Se entiende como revancha de lo que ha sucedido en Belgorod y el intento de asesinato al general del GRU. Pero pues, mientras en Kiev se esfuerzan por mostrar una normalidad artificial en Belgorod, la realidad es de una crudeza humanitaria que no podemos ignorar. El gobernador Vyacheslav Gladkov ha tenido que tomar medidas extremas. El día de ayer, domingo 8 de febrero, se drenaron los sistemas de calefacción de más de 450 edificios, 25 jardines de infancia y 17 escuelas para evitar que las tuberías estallaran por la congelación. ¿Mm? Estamos hablando de una ciudad al borde de una catástrofe evitada solo por el envío de especialistas de todo el país. Ha sido una ayuda coordinada de toda Rusia. ¿Cómo logra Ucrania este daño? Han desarrollado una táctica brutal. Primero lanzan oleadas de drones económicos para saturar y agotar la munición de la defensa rusa. Y luego, cuando los sistemas están vacíos, lanzan los misiles HIMARS y Neptune directamente contra la central térmica de Luch y las subestaciones. Obligan a las defensas rusas a elegir entre proteger a los civiles de los drones o proteger la energía de los misiles. Es una estrategia de desgaste diseñada para congelar a la población civil. Y aquí está la gran pregunta que debemos hacernos como observadores, ¿no? Si un éxito localizado en Belgorod causa este nivel post-apocalipsis, ¿por qué no vemos lo mismo en Ucrania? Si supuestamente sus centrales han sido borradas. ¿Mm? La respuesta es simple. No hay tal crisis humanitaria en Ucrania. Si lo hubiera, su propia maquinaria de propaganda estaría inundando el mundo con fotos de edificios congelados. La realidad es que la red ucraniana, gracias a su diseño soviético redundante, sigue absorbiendo los golpes, mientras que Belgorod, bajo una táctica terrorista de saturación, está librando una batalla heroica por cada grado de temperatura. Así que la gran mentira, ingeniería versus propaganda, ¿no? Aquí es hora de abrir la caja de Pandora del sector energético. La escala de los ataques rusos el pasado 8 de febrero no tiene precedentes. Y las centrales térmicas de Burstin y Drobotovskaya y las subestaciones críticas de Vinitsa y Zapadonskaya de 750 kV fueron golpeadas por primera vez desde la Guerra Fría. Ucrania tuvo que detener la generación en todas sus centrales nucleares al no poder volcar energía a una red colapsada y aislada de Europa. De esto hablamos en el video anterior, dimos su explicación previa, ¿no? Pero aquí viene la paradoja.
¿Por qué tras semejante castigo, ¿m? las ciudades ucranianas no son desiertos de hielo? La respuesta es técnica y desmonta la narrativa de Kiev. Primero, una central térmica genera electricidad, pero la calefacción de las casas depende a menudo de pequeñas calderas locales que no han sido atacadas. ¿Ok? Segundo, aunque una turbina sea destruida y deje de producir electricidad, la planta puede seguir quemando combustible para generar el calor necesario para la red urbana. Así pues, que hay que destacar lo que dice Sergei Lebedev, coordinador de Nikolaev, define como una manipulación maestra de las relaciones públicas. Kiev le dice al mundo que los ataques dejan a los civiles sin calefacción, pero la realidad es otra. Las autoridades ucranianas están desviando la electricidad del sector residencial hacia la industria militar. ¿Se dan cuenta? Incluso en ciudades donde no ha caído un solo misil, hay apagones de 22 horas. ¿Eh? ¿Por qué? No es por falta de capacidad, es por una decisión política de priorizar el esfuerzo de guerra sobre el bienestar civil, mientras venden al mundo una crisis humanitaria que los datos técnicos pues no respaldan. Así que es la guerra por la población y el jaque a la élite, ¿no? Para concluir este análisis, debemos mirar el trasfondo ético de este invierno de 2026. La situación en Belgorod, rozando la catástrofe humanitaria, nos demuestra una verdad técnica e incómoda. Rusia tiene la capacidad de convertir a Ucrania en un páramo helado si aplicara la misma técnica de saturación contra sus objetivos civiles. Sin embargo, lo que vemos es una distinción de objetivos. Mientras Ucrania utiliza terror contra la población civil en la frontera para ganar bazas políticas en las conversaciones de Abu Dhabi, que como hemos visto están a punto de máxima tensión, el ejército ruso se ha enfocado en el esqueleto industrial. Es una decisión estratégica que genera debate. Es un error no luchar con toda la fuerza. Miren, como analistas, debemos decir que el exterminio de civiles rara vez ha ganado una guerra, ¿eh? Solo genera un odio generacional que hace imposible cualquier paz futura. El enfoque de Moscú parece ser quirúrgico: cortar la energía de las fábricas de los nodos logísticos, intentando minimizar el daño sobre la población que, en gran medida, se ha visto arrastrada a este conflicto por circunstancias históricas. Pero ojo, ojo, amigos de que hablan geo. Queda una carta por jugar que podría ser el verdadero cambio del juego: la eliminación de la capacidad operativa de la clase dirigente. Si el conflicto escala hasta ese punto, ya no estaríamos hablando de redes eléctricas, sino de un colapso sistémico de la estructura del Estado. Pero ese, como dicen, es un tema para otro día. Con esto cerramos este radar especial de dos partes. Hoy hemos analizado la diplomacia de Lavrov, el fracaso de Áncoras, el plan Dmitriev y la paradoja energética entre Belgorod y Kiev. El 2026 está definiendo el siglo XXI ante nuestros ojos. Gracias por su lealtad, amigos de Que Hablan Geo. Si este análisis les ha aportado claridad, no olviden dejar su like, su me gusta, compartan este video con otros analistas de sillón. Nos vemos mañana en el próximo radar. La guardia siempre alta y, como siempre digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.